Bueno, ahora podemos comenzar. Primero que nada, saludarlos, buenos días. Gracias a los organizadores por la invitación. Es muy atractivo estar acá y sobre todo discutir algunos temas que, tal como ya se ha mencionado, son controversiales. Vamos a tratar de defender algunas posturas basadas en la evidencia disponible y según eso, más que nada, ir conversando, ir avanzando en la discusión, ya que son temas que probablemente se van a ir presentando en el transcurso de los años. Vamos a ver que Chile está en una situación especial donde todavía podemos hacer cosas anticipándonos a los problemas que ya están teniendo países más desarrollados como los países europeos y norteamericanos. En cuanto a la evolución de la sociedad, hay muchos cambios sociales que se están presentando y dentro de esos cambios sociales está la postergación de la maternidad. Esta es una curva europea, específicamente de España, donde se ha visto que en las últimas décadas se ha ido postergando la maternidad, sobre todo del primer hijo, aplazándose a edades cercanas e incluso superiores, como pasa ya en muchos países europeos, sobre los 30 años. Eso obviamente ha traído como consecuencia, tal como decía el doctor Germain, de que las mujeres estén acudiendo cada vez más en edades más tardías a los centros de medicina reproductiva para buscar ayuda, ya que están entrando a una edad donde empiezan a manifestarse muchas más enfermedades, no solamente patologías crónicas sistémicas, sino patologías como la endometriosis, secuelas de ovario poliquístico, proceso inflamatorio pelviano y otros que van a hacer que requiera tratamiento de medicina reproductiva para poder embarazarse. La situación en Chile, si bien hemos escuchado reiteradamente de que hay una postergación de la maternidad, eso efectivamente está pasando, pero está pasando de una manera muy tenue, aumentando desde 22 como algo años el parto del primer recién nacido y recién después de prácticamente 10 años de evolución estamos pasando los 23 años en la población general. Pero cuando vemos algunos subgrupos específicos podemos ver que realmente se está ocurriendo un aplazamiento de la maternidad. Cuando uno entra a las páginas de los registros oficiales estadísticos nacionales, ve que las mujeres casadas efectivamente están presentando una postergación en el embarazo del primer hijo y están actualmente pasando por sobre los 26 años. Yendo a un trabajo nacional publicado el año 2010 en la Revista Médica de Chile, podemos ver que un trabajo que se hizo en conjunto entre el Hospital San Borja de Argerán y la Clínica Las Condes, entre el doctor Ariel Fuentes, lideraba el equipo del hospital público, y el doctor Antonio Maquena de la clínica privada, se analizaron dos grupos en periodos diferentes, separados por 10 años, donde se puede ver que al representar un estrato socioeconómico más bajo que se atiende en un hospital público y representar un grupo de un estrato superior que se atiende en una clínica privada, hay una diferencia entre las subcurvas al momento de ir a buscar el primer embarazo. En el hospital público el problema es que se embarazan muy precoz y de hecho el problema, tal como lo decía, es embarazo adolescente. En cambio, en la clínica privada lo que se observó es que había un aplazamiento de la maternidad y la mujer estaba buscando embarazo después de los 30 años y de hecho acercándose a los 32 años. El artículo yo lo recomiendo verlo porque hace un análisis además un poco sociológico de qué es lo que pasa. Las curvas se mantienen mucho, no hay diferencia prácticamente en los números, se habla un poco de la poca movilidad social que ocurre en torno a las pacientes que ingresan a estos sistemas de salud, lo que repercute en sus curvas epidemiológicas, sobre todo desde el punto de vista reproductivo, que es lo que enfoca este trabajo. Bueno, sea quien sea el grupo que postergue la maternidad, se va a ir metiendo poco a poco en problemas, ya que sabemos que la reserva ovárica y la edad están muy ligadas y esto hay que recordarlo siempre, la edad es el factor pronóstico más importante en reproducción. A nosotros, aunque nos llegue un hombre con una azoospermia, nos vamos a fijar en la edad de la mujer para decirle cuál es su pronóstico reproductivo, ya que si la mujer es joven va a tener una probabilidad de embarazo cercana a un 30%, a pesar de que vayamos a buscar espermios del testículo, pero si tiene más de 40 años su pronóstico va a bajar y puede bajar bajo el 10%, a pesar de que la pareja llegó por una patología masculina. Bueno,
esta curva de fertilidad la conocemos de la reserva ovárica. La mujer nace con aproximadamente 2 millones de óvulos o futuros óvulos y durante el resto de su vida siempre van a ir disminuyendo. 400.000 va a tener aproximadamente la primera regla, cerca de 35.000 a 38.000 alrededor de los 38 años, alrededor de los 40 años va a quedar 15.000 y se van a acabar entre los 45 y los 50 años, que va a corresponder a la menopausia, y en Chile, tanto como en los países latinoamericanos, la menopausia llega aproximadamente a los 49 como algo años. Pero no solo va a disminuir los óvulos en cantidad, sino que vamos a ver que la proporción de óvulos de mala calidad van a ir aumentando con el transcurso de los años. Y esto se hace bastante evidente después de los 40 años. De hecho, una mujer que ya le costó embarazarse después de los 40 años va a tener una probabilidad de pérdida reproductiva que va incluso a superar el 50%. Y a los 50 años la probabilidad de pérdida asociada a esta mala calidad ovocitaria va a ser muy cercana al 100%, aunque sí existe la probabilidad de embarazo espontáneo. Bueno, el que la tasa de natalidad está disminuyendo en Chile es algo real. Es algo real en la población general. Se ha estabilizado un poco en los últimos años, pero estamos siguiendo muy de cerca los patrones reproductivos que presentaron los países europeos, sobre todo el grupo con el que trabajo es español, y uno ve las curvas, y nosotros vamos aproximadamente unos 15, 10 años atrasados en los mismos cambios epidemiológicos que están sufriendo ellos. Y tal como también acaba de decir el doctor Germain, existe un grupo que son principalmente las mujeres de 35 años, sobre 35 años, donde esta caída en la tasa de natalidad parece que no es tan evidente, y de hecho si uno va a ver números totales, que son números bastante recientes, los que últimos disponibles al menos, se ve que el número total de recién nacidos en este grupo etario está aumentando. Está aumentando y coincidentemente también están aumentando los tratamientos de medicina reproductiva. Obviamente a uno le hace pensar que podría haber una relación en esto, pero si vemos que hay 40.000 recién nacidos vivos sobre los 35 años el año 2009, y según los últimos datos que entrega el Registro Chileno de Medicina Reproductiva, el año 2009 se hicieron 1.900 ciclos de reproducción asistida, que debemos considerar que de estos 1.900 ciclos iniciados se cancelan aproximadamente el 20%, llegan a transferencia un 10% menos que eso, y posteriormente las tasas de gestación esperadas globales en general se fluctúan entre el 30 al 40%, por lo cual los números totales finales que vamos a obtener de recién nacidos vivos producto de estos tratamientos son bastante menores, y si bien van aumentando, a futuro podemos tener algún impacto. En este momento, si uno ve números totales, parece poco probable que tengan un impacto real en cuanto al cambio epidemiológico o las tasas que se están presentando. Sobre todo cuando uno va a ver lo que está ocurriendo en los embarazos, los tratamientos que se realizan en mujeres sobre 35 años. La curva que veíamos era de grupos totales sin evidenciar la edad, por lo cual no hay una evidencia de que estén aumentando los tratamientos en las mujeres sobre 35 años. Y si vemos los últimos 10 años también del registro chileno, y también coincide bastante en cuanto a la tendencia respecto al registro de la Red Latinoamericana de Medicina Reproductiva, vemos que hace 10 años el porcentaje de mujeres sobre 35 años que se trataba era cercano al 50%, y después de 10 años ha aumentado aproximadamente a un 58%. Han aumentado también el número de ciclos, por lo cual el número total que vamos a tener, aunque los porcentajes sean muy similares, va a ser mayor, porque ya se están haciendo más tratamientos que hace 10 años atrás. Pero si vamos a ver también los partos, vamos a ver que no hay una gran variación en la tendencia, no hay ninguna explosión demográfica acá respecto a los nacimientos de los niños de medicina reproductiva, sobre todo en los grupos etarios de 35 años hacia arriba. Yo personalmente creo que la situación en el país, el cambio de la mortalidad, no tiene una estrecha relación con los tratamientos de medicina reproductiva. Pero sí estoy muy consciente de que efectivamente nosotros estamos tratando mujeres que tienen más riesgo de padecer algunas patologías, como lo vamos a ver a continuación, y debemos tal vez anticiparnos, ya que estamos en el momento de realizar medidas que tengan algún impacto en este grupo poblacional y no nos encontremos en situaciones como vamos a ver
la población holandesa hizo una revisión de su mortalidad y ve que sí hay un impacto importante en los tratamientos de medicina reproductiva. En general vamos a ver que hay una gran falencia, no solamente a nivel regional, sino más bien global, respecto a los registros y seguimientos de las pacientes de medicina reproductiva, lo cual obviamente dificulta la toma de decisiones y conclusiones posteriormente. Ahora, para poder identificar en quiénes tenemos que preocuparnos mayormente, en quiénes tenemos que enfocar estas medidas, debiésemos identificar también nuestra población de riesgo. Después de 60 años, tal vez debiésemos no seguir con las mismas definiciones que se tomaron hace prácticamente, como decía, 50 años respecto a lo que es edad materna avanzada. A la mayoría de nosotros, si nos llega una mujer de 35, 36 años a control obstétrico prenatal, no nos va a llamar mayormente la atención. Hay discusión respecto a si son más sanas o no respecto a la salud que presentaban hace 50 años, y también es distinta la calidad de salud que nosotros le podemos ofrecer a esas pacientes. Por lo cual la mayoría de los artículos, de todas las revisiones que se realizan, enfocan a la edad avanzada como aquellos embarazos desde los 40 años hacia arriba, ya que acá estarían concentrándose la mayor cantidad de mujeres que está yendo a los centros de medicina reproductiva y que eventualmente tienen alguna patología. Una mujer entre 35 y 40 años consultan, pero en general sus problemas son de otra índole. Y, como podemos ver acá, el diagnóstico por el cual consultan las mujeres que van a un centro de medicina reproductiva, estos son datos de nuestro grupo el año pasado a nivel mundial, donde se realizaron tratamientos en prácticamente 28.000 pacientes, se ve que bajo los 40 años la principal razón, ahí dice normal, pero no son normal, son infertilidad de causa desconocida o factor masculino, ya que esta diapositiva está evaluando solamente diagnóstico femenino. Por lo cual, el grupo principal bajo los 40 años va a ser infertilidad de causa desconocida o patología masculina, que en general se dice que es cercano a un 25%. Después vamos a tener las pacientes con baja respuesta, ovario poliquístico, endometriosis, edad y otra serie de patologías que son más frecuentes, como decía, a edades más tempranas. Pero después de los 40 años, la principal razón por la que consultan las pacientes a las clínicas de reproducción son por el factor edad. El factor edad, que va a ir acompañado de otras indicaciones, como se puede ver ahí, la baja respuesta, la falla ovárica prematura, la menopausia precoz, y otros diagnósticos ya empiezan a ser de menor importancia y se deben evaluar en forma secundaria. Ahora, ¿cómo logran embarazarse estas mujeres en edad avanzada? En general, vamos a ver que tienen prácticamente todas las alternativas, pero algunas con mejor pronóstico reproductivo que otras. La gestación espontánea, en general, en mujeres mayores de 40 años es poco probable, pero ocurre, y de hecho vamos a discutir más adelante que tiene impacto sobre probablemente la mortalidad materna. Pero la gestación espontánea en estas mujeres es probablemente menor al 5% en las mayores de 40 años, y en mujeres sobre 45 años es más bien anecdótica. Los tratamientos de reproducción asistida con óvulos propios es una técnica que, entre más cercano obviamente a los 40 años se realice, mejor pronóstico reproductivo va a tener. En general se habla de tasas de gestación entre un 30 y un 35% a los 40 años, y a medida que vamos avanzando va disminuyendo la probabilidad de embarazo, y la probabilidad que una mujer de 45 años se embarace con óvulos propios, aunque se realice una fecundación in vitro, en general es menor al 1%. De hecho, habitualmente una paciente que consulta en un centro de reproducción, cuando consulta con 45 años o más, la primera indicación que le realiza uno es un tratamiento de donación de óvulos y no un tratamiento con sus propios óvulos. La vitrificación de óvulos se enfoca en esta charla principalmente porque hace algunos años, hace aproximadamente 7 años, esta técnica comienza a ser realmente útil para preservar en forma eficiente los óvulos, teniendo buenas tasas de sobrevida de la célula una vez vitrificada y buenas tasas de gestación cuando es utilizada esta célula para ir a buscar embarazo. Pero las mujeres que están vitrificando óvulos con deseo de postergar la maternidad lo están haciendo recién hace
5, 6, 7 años, y la intención de ella es ir a buscar embarazos en varios años más. Yo no sé si soy yo el que estoy sonando o es alguien más. Soy yo, les pido disculpas. Estaba seguro que lo había apagado. La vitrificación de óvulos, entonces, es una técnica que a futuro puede presentar algún impacto para la postergación de la maternidad en cuanto a las curvas epidemiológicas, pero en este momento hay muy pocos recién nacidos vivos de esta técnica por postergación de la maternidad. Hay muchos recién nacidos vivos por otras causas, y de hecho este modelo es muy válido, por ejemplo, en los bancos de ovocitos, donde se guardan ovocitos para ser utilizados por receptoras, y las tasas de embarazo, de hecho, son exactamente igual a si los ovocitos hubiesen sido utilizados en frescos. Cada vez más consultan más mujeres para vitrificar óvulos, es una tendencia mundial. La técnica se creó para preservar fertilidad en pacientes oncológicas. Lamentablemente no hemos contado con el apoyo de los oncólogos. Recuerden que el cáncer de mama es una de las principales indicaciones, pero el susto de los oncólogos respecto a que pueda cambiar el pronóstico de esa patología, a pesar de que está siendo tratada ya, no permite una derivación oportuna, y la mayoría de las pacientes que consulta al final por vitrificación es porque lo ve en internet y no porque le haya derivado su médico tratante. El pronóstico de la enfermedad es muy distinto al que se obtenía hace algunos años, por lo cual hay que preocuparse no solamente de que esa paciente sobreviva, sino también de la calidad de vida que va a tener esa mujer. Y en ellas debiese utilizarse principalmente la vitrificación. Pero las que más lo están utilizando finalmente son las mujeres que quieren postergar en forma electiva la gestación, y vamos a ver en unos años más qué impacto empieza a tener eso realmente. La donación de óvulos, tal como lo mencionaba, es una técnica altamente eficiente en medicina reproductiva que alcanza tasas de gestación que fluctúan cercanas al 60-65%. Vamos a ver que entre los diagnósticos que se hacen, vamos a hablar más adelante de donación de óvulos, entre los diagnósticos entre los tipos de tratamiento que se realizan las pacientes, también va a ser diferente según la edad. Las mujeres menores de 40 años, el tratamiento de reproducción asistida que más se realiza es fecundación in vitro. Posteriormente, complemento los tratamientos como es la transferencia de embriones congelados y la inseminación artificial. En cambio, en pacientes mayores de 40 años, el tratamiento más frecuente que se realiza es la donación de óvulos. Después, el complemento de tratamiento, que es un transfer de embriones congelados, ya sea proveniente de un tratamiento con óvulos propios o proveniente de un tratamiento con óvulos donados. Y en tercer lugar tenemos la fecundación in vitro. Sobre los 40 años es poco probable indicarle a una paciente una inseminación artificial o actividad sexual dirigida, coito programado o algún tratamiento de menor complejidad. En general se hace cuando, por diferentes razones que pueden ser valóricas, religiosas u otras, la paciente no quiere someterse a un tratamiento de alta complejidad. Pero en general podemos ver que el tipo de tratamiento que se realizan antes de los 40 años y después de los 40 años va a diferir, y esto viene muy ligado de los diagnósticos que vimos previamente, donde la edad va a ser el diagnóstico principal, por lo cual van a consultar las mujeres mayores de 40 años. La donación de óvulos como concepto es la donación de óvulos de una mujer de menor edad, sana, sin problema de fertilidad. Va a donar los óvulos para que sean inseminados con el semen del marido de la paciente para ser transferido posteriormente a un útero que ha sido preparado y sincronizado para recibir estos embriones. Cuando vemos las indicaciones de la donación de óvulos, vemos que podemos dividirlo inicialmente en dos grandes grupos: sin función ovárica y con función ovárica. Sin función ovárica, vamos a ver que los primeros dos grupos ya nos empiezan a interesar, que son un poco más frecuentes en nuestro segmento que vamos a evaluar: la menopausia. Con función ovárica vamos a tener edad avanzada y baja respuesta, que se asocia mucho. Endometriosis severa, sabemos que puede presentarse a cualquier edad, pero también se sabe que la endometriosis va agravándose con la edad y va presentándose su severidad mayor a edades más avanzadas. Cuando vemos el subgrupo de pacientes que se realiza donación de óvulos, vemos que la edad otra vez es el diagnóstico más importante por el cual llegan, siendo prácticamente un cuarto de los pacientes, y las bajas respondedoras, fallo ovárica prematura y menopausia, siguen siendo también las pacientes que más van a consultar por donación de óvulos. En general hay que tener
conciencia de que este es un tratamiento que se hace con bastante frecuencia, cada vez más en los centros de medicina reproductiva, no es de exclusiva indicación en pacientes mayores de 40 años, ya que por muchas patologías que pueden ser fallos ováricas prematuras, quimioterapia, radioterapia previamente, enfermedades genéticas, hay mujeres de menores de 40 años que pueden requerir una donación de óvulos. Aquí podemos ver los resultados nuestros hasta noviembre del 2011, donde se han hecho cerca de 250 ciclos, y vemos que las tasas de gestación son en general bastante buenas. En pacientes menores de 40 años la tasa de gestación se aproxima al 64%. Entre los 40 y 45 años tenemos una tasa de gestación del 57% y baja después de los 45 años. Y esto es algo bastante importante, ya que por mucho tiempo se habló de que el útero, se habló en el mundo reproductivo principalmente, que el útero tenía poca trascendencia respecto a su capacidad de receptividad endometrial. Pero en los últimos años, la mayoría de los grandes centros que hacen protocolos o programas de ovodonación a gran escala han visto que efectivamente baja la probabilidad de embarazo con la edad de la mujer, independiente que la edad del óvulo sea un factor controlado. Y hay un problema de receptividad endometrial y se expresa principalmente en las mujeres después de los 47 años. Nosotros las curvas vemos que se quiebran a los 47 años, por lo cual no se le puede decir a una paciente de 49 años que va a tener la misma probabilidad de embarazo que a los 42 años, independiente de que los óvulos sean donados. Muy brevemente me voy a referir a qué pasa con los embarazos en edad avanzada, porque ya fue tocado por el doctor Germain y en general es algo que nosotros manejamos en nuestro conocimiento como obstetras o ginecólogos generales. Sabemos que las patologías crónicas en general van aumentando con la edad. Identificando los factores más relevantes por su significancia, vemos que la diabetes, la hipertensión van aumentando. Si lo comparamos con un grupo control de 30 a 34 años, se duplica y hasta triplica la diabetes y la hipertensión respectivamente, cuando lo comparamos con grupos sobre los 40 años, y se hace mucho más evidente sobre los 45 años. Esto es algo que en general, como decía, es información que ya condicionamos, ya manejábamos. Esto va a condicionar un mayor riesgo de patologías en el embarazo. Es importante destacar que un número importante de las mujeres que va a buscar embarazo después de los 40 años ya tiene partos previos y muchos de ellos por cesárea, por lo cual se ha visto que también que en este grupo específico la cicatriz de cesárea es algo relevante y que va a condicionar eventualmente patologías, como vamos a ver. Respecto a los resultados obstétricos de estas pacientes, podemos ver que efectivamente esto que conocemos como conocimiento general de que a medida que va aumentando la edad se van presentando más complicaciones, es así. No es fácil encontrar muchos artículos que lo cuantifiquen, la mayoría lo da por hecho, presenta algunos porcentajes, pero la mayoría de los trabajos son series pequeñas en centros diferentes, con definiciones diferentes sobre lo que es edad avanzada en el embarazo y con protocolos muy diferentes del manejo de ellas, por lo cual la literatura no es fácil de revisar en este aspecto, y cuando tratamos de cuantificar vemos que efectivamente cuando otra vez comparamos contra los 30, 34 años, síndrome hipertensivo, diabetes, parto prematuro, aumentan en forma considerable con la edad. Es más importante de los 45 años hacia arriba, y después de los 50 años en general cuestiona el que nosotros realicemos algún tipo de tratamiento. Aquí vemos algunas otras patologías como la eclampsia, que tiene este comportamiento como en U, siendo más frecuente en edades precoces y también en edades más tardías, existiendo un valle en las edades medias. Cardiopatía, vemos que es algo que es muy importante y que también vamos a ver posteriormente, que tenemos que enfocarnos en estas pacientes a tratar de realizar una buena evaluación cardiovascular, ya que está presente como morbilidad y también cuando uno va a ver mortalidad es una de las causas importantes. Placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta. Es muy llamativo que en prácticamente toda la literatura que uno revisa en relación a morbilidad en edad avanzada y tratamiento de medicina reproductiva está muy aumentado como riesgo.
Hay distintas hipótesis. Primero, que en estas pacientes tienen más cesáreas, cuando van a otro embarazo ya tienen la cicatriz, se les vuelve a operar, pero además está el hecho, que es una hipótesis que no está demostrado, pero cuando uno va a hacer la transferencia embrionaria, aparentemente no llega hasta el fondo a hacer la transferencia, sino que deja el embrión más cerca del istmo. Hay algunos artículos que dicen que el 80% de los embriones se va a implantar cercana a la zona de transferencia, de depósito del embrión, y no va a ser más cercano al lugar de mayor frecuencia, que es en el fondo cara posterior, por lo cual eso podría tener alguna implicancia respecto a placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta. Respecto a la tasa de cesárea, al revisar la literatura se confirma algo que uno escucha reiteradamente. Se creó un concepto que yo creo que es errado, que es de feto o bebé de alto valor biológico, porque se realizó una fecundación in vitro para conseguir ese embarazo, y en eso la mayoría de los obstetras se justifica para realizar una cesárea. Y además la paciente también presiona mucho para que se realice una cesárea en los embarazos producto de estos tratamientos. Eso, agregado a la patología materna, a la preeclampsia, a diabetes gestacional, embarazo y sobre todo embarazo múltiple, vamos a ver que es algo que se empieza a disparar, y hay series, muchas series, que reportan prácticamente un 100% de cesárea en los embarazos producto de fecundación in vitro. Obviamente, si eso es así, no existe la posibilidad de defenderse de que vamos a tener la misma probabilidad o la misma morbilidad que cuando se realizan las indicaciones en forma adecuada. Si bien se aleja un poco del punto central de la charla, pero es imposible no mencionarlo, los resultados neonatales también se ven impactados por la edad materna. Aumentan desde los 40 años hacia arriba, en forma más considerable de los 45 años, pero después de los 50 años los riesgos relativos de todas las patologías, bajo peso, muy bajo peso, pretérmino, muy pretérmino y la mortalidad fetal aumenta en forma considerable, por lo cual obviamente hace cuestionable el realizar un tratamiento en una mujer de 50 años o más. A destacar, hay que hablar de la gestación múltiple, ya que es la gran epidemia de los tratamientos de medicina reproductiva. Y tal vez por este lado es donde uno puede más justificar tanto la morbilidad perinatal como los riesgos maternos, ya que está claro que todos los riesgos, y esta es una publicación de este mes, de abril del 2012 del Fertility, podemos ver que todos los riesgos aumentan de un embarazo único a un embarazo múltiple, y va aumentando en forma progresiva si este embarazo múltiple es de alto orden. Y si vemos, por ejemplo, la probabilidad de complicaciones de un embarazo cuádruple es algo indefendible. Si eso hubiese sido la invitación del doctor Gómez, de seguro que no estaría parado acá, pero en general, actualmente la mayoría de los embarazos múltiples, producto de medicina reproductiva, se está concentrando en los embarazos dobles. Los embarazos triples ya están bajando en forma importante. También existe un reporte que se puede ver el gráfico, de hecho en la misma edición de la revista, donde en Estados Unidos y en Europa el embarazo triple está descendiendo porque cada vez más se está refiriendo a un solo embrión, o las legislaciones de los diferentes países están regulando cuántos embriones se pueden transferir y en qué pacientes se pueden transferir más de un embrión, como máximo 2 embriones. De hecho, el embarazo triple es algo que debiese, sin lugar a dudas, ser erradicado, ya que es iatrogenia absoluta del equipo de reproducción. Ahora, algo bastante llamativo de la gestación en embarazo múltiple es que los riesgos para las distintas patologías, tal como veíamos antes, que se iba aumentando con la edad, acá prácticamente se mantienen constantes en los dos grupos etarios, y aparentemente es porque el riesgo que impone el embarazo múltiple va a estar por sobre el riesgo que está imponiendo solamente la edad. Lo que hay que tener súper claro es que el embarazo múltiple va a ser siempre más riesgoso que el embarazo único. Y ahora, dentro del embarazo múltiple, parece que ya tener otra patología va a depender de la severidad de la patología, pero no solamente por ser hipertensa, por ser hipertensa de 38 años va a tener más riesgo que ser hipertensa de 32 años cuando ya tiene un embarazo múltiple encima. En cuanto a los riesgos neonatales, vemos que también están aumentados.
sobre todo aumentados en las pacientes en edades muy extremas, que son sobre los 50 años. Sobre los 45 años empieza a aumentar, pero sobre los 50 años está muy aumentado y también la mayoría de los reportes especifica que lamentablemente la mayoría de los embarazos múltiples de alto orden se concentran en las mujeres de 50 años. Aparentemente los grupos, este grupo de mujeres hace más presión sobre el grupo médico para tratar de buscar embarazo, y dentro de esas ansias de buscar embarazo se empiezan a transferir 3 o más embriones. Y eso es algo, la mayoría de los reportes de esos son estadounidenses. En Estados Unidos efectivamente es una escuela bastante más agresiva que la escuela europea, y el transferir 3 o más embriones, tal como incluso hemos llegado a ver por la prensa, no es algo inhabitual. En Europa en general la mayoría de los países ya tienen legislaciones bastante restrictivas al respecto. La mayoría de los países permite la transferencia de un solo embrión y de 2 embriones cuando ya hay fracaso reproductivo en tratamientos previos, pero no en primera instancia. Ahora, ¿qué pasa con la mortalidad materna y los tratamientos de reproducción asistida? Ya acabamos de ver esto, nos estuvo hablando el doctor Germain. Íbamos muy bien en cuanto a mortalidad materna respecto a este objetivo que había impuesto la Organización Panamericana de la Salud respecto a disminuir en 75% la mortalidad materna al año 2015, pero a partir del año 2000 algo pasó, hubo este quiebre, volvimos a subir. Se piensa, y ahí comienza la hipótesis de que podrían ser las mujeres añosas las que están complicando esto, y aparentemente nos hemos desviado de la línea que estábamos siguiendo y va a ser difícil cumplir los objetivos y los compromisos contraídos previamente. Cuando vemos la tendencia de mortalidad materna en Chile, también como la acabamos de ver, vemos que efectivamente desde la década del 90 en adelante ha ido bajando la mortalidad materna, pero se ha ido proporcionalmente concentrando más en los grupos etarios mayores. Y eso es algo que volvió a ocurrir el año 2009, y también hemos visto que en cuanto a la etiología de mortalidad materna, la enfermedad materna concomitante ha ido desplazándose cada vez más hacia la izquierda. Ya el aborto, embarazo ectópico, sepsis, se han ido desplazando más hacia la derecha, lo cual habla bien de nuestro sistema de salud, pero se están concentrando más las patologías maternas de enfermedades crónicas y el síndrome hipertensivo, que sigue siendo más importante. Como les dije al comienzo, es muy difícil revisar la literatura al respecto, porque claramente yo creo que existe un subregistro. La mayoría de los centros no reporta sus grandes complicaciones, y eso obviamente empieza a condicionar las conclusiones y recomendaciones que uno puede hacer. Quise mencionar este trabajo porque es el trabajo que más alta tasa ha presentado de mortalidad materna, y ellos mismos lo reconocen durante su discusión. Presentan 17 muertes maternas en relación a fecundación in vitro, en relación al embarazo de fecundación in vitro, en un total de 40.000 ciclos entre el año 84 y el 2008. La principal causa fue preeclampsia severa, y destacan que prácticamente el 50% de estas muertes fueron en gestaciones gemelares, lo cual también trajo consigo una regulación en la legislación de los tratamientos de reproducción. Es la tasa más alta, y ellos durante la discusión, como decía, explican que ellos creen que el resto del mundo tiene un subregistro, porque ellos se defienden un poco, dicen que no creen que lo estén haciendo tan mal, sino que el resto del mundo no publica lo que pasa. Y es lo que pasa cuando uno va a buscar los registros chilenos. No existen en el registro chileno de medicina reproductiva, que es algo reciente, pero que es una cápite del registro de la Red Latinoamericana de Medicina Reproductiva, no existe la mortalidad como una complicación. De hecho, no se está registrando. Se han registrado complicaciones en cuanto a los tratamientos, como el síndrome de hiperestimulación ovárica, embarazo ectópico, que son en relación más bien al tratamiento que al embarazo. Como les dije al comienzo, la tendencia nacional hace poco probable que los tratamientos de reproducción estén impactando realmente en las curvas demográficas. Pero yo creo que sí estamos en el momento adecuado como para tomar decisiones, para que no nos demos cuenta como los holandeses, que después de 20 años se dieron cuenta que estaban cuadriplicando su tasa de mortalidad en relación a la población general, y debiésemos tomar medidas ahora. ¿Qué podemos hacer? Es bien simple al decirlo: tratar mujeres sanas,
o con patologías compensadas. O sea, lo primero que debemos hacer a quien no se le puede hacer un tratamiento es una mujer con una patología crónica descompensada. Ella o no se hace, se compensa su patología o no se hace el tratamiento. Y el segundo punto muy importante, y es donde más se puede incidir con una medida muy fácil, es evitar los embarazos múltiples productos de tratamiento de reproducción asistida. Y esto hay que considerarlo tanto para los tratamientos de baja complejidad, que si bien no son los que están enfocados más en nuestro grupo, ya que en nuestro grupo se hace más fecundación in vitro, pero donde más riesgo hay de embarazo múltiple y sobre todo de embarazo múltiple de alto número es en las inseminaciones artificiales. Porque claro, uno da un medicamento, se produce la estimulación ovárica multifolicular y después pone un número incontable de varios millones de espermios en la cavidad uterina para que ojalá fecunden. Es un error frecuente, y de hecho hubo hace poco una noticia a nivel nacional, es un error frecuente que se dé citrato-clomifeno a una mujer, tómatelo entre el quinto, el noveno día y ten relaciones como una semana después. Eso es un tremendo error, ya que la hiperestimulación como respuesta multifolicular se ve sobre el 50% de los pacientes con citrato-clomifeno. Si yo no estoy haciendo un monitoreo para ver cuántos folículos efectivamente crecieron, no tengo ningún control sobre el número de gemelaridad que va a tener, si es de alto orden o de bajo orden. Por lo cual siempre cualquier inducción de la ovulación debe ser monitorizada para evitar sobre todo los embarazos múltiples de alto número, que la gran mayoría viene de las inseminaciones artificiales. Los embarazos múltiples de fecundación in vitro habitualmente son de gemelos dobles o triples. Más de eso ya en general también es una cosa de criterio que no hay que ser médico para saberlo. ¿Qué es lo que se propone en cuanto a la evaluación preconcepcional de las mujeres sobre 40 años? Primero, estandarizar una evaluación médica, tener claro qué es lo que se va a hacer con estas pacientes. Muchos grupos, sobre todo europeos, postulan que hay que tener unos cuestionarios ya predefinidos sobre qué es lo que se le va a consultar a la paciente en su anamnesis, como también qué evaluaciones se van a hacer posteriormente. Y se sugiere buscar dirigidamente diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, enfermedad cardiovascular. Esto es algo bastante importante, la enfermedad cardiovascular. De la mortalidad holandesa, habían 4 casos que eran disecciones vasculares. Es bastante llamativo porque disecciones vasculares no es tan frecuente en la población general como mortalidad, pero, por ejemplo, el síndrome de Turner, esta digenesia, dentro de las patologías del embarazo que están reportadas está la disección aórtica, por lo cual, si nos llega una paciente con un síndrome de Turner a buscar una donación de óvulos, que parece algo tan simple y tan inocente, uno debiese hacer una adecuada evaluación cardiovascular antes de ofrecerle el tratamiento. La patología oncológica, recuerden que desde los 40 años hacia arriba se empieza a presentar sobre todo los cánceres de mama más agresivos. Aumenta también la patología de cervix, tenemos que estar claros, y según la población específica ir a buscar otras patologías. En Estados Unidos lo que se busca es el cáncer colorectal y los melanomas, que tienen una mayor incidencia sobre los 40 años. La patología psiquiátrica es algo que tenemos que tener evaluado. En general, la mayoría de los centros actualmente tienen una unidad de apoyo psicológico. En nuestro centro nosotros enviamos a todas las pacientes, desde el primer día que consultan, a la unidad de apoyo psicológico. A los holandeses también mucha de la mortalidad que tuvieron, tanto durante el embarazo, relacionado al embarazo como relacionado a los tratamientos, fueron suicidios. Y suicidios por depresiones posparto y también pacientes que se suicidaron al fracasar los tratamientos, ¿ya? Por lo cual es algo que también hay que considerar en estas mujeres, que eventualmente el tratamiento, aunque sea una donación de óvulos, no va a funcionar. Donación de óvulos hay que dejarle muy claro que no es sinónimo de embarazo, por lo cual tiene que estar preparada para manejar un resultado adverso. Control de peso, como decía el doctor Gómez en la mañana, es fácil decirlo, pero ahí tiene que haber todo un protocolo para seguir, para cómo conseguir eso. Y consejo acerca de los riesgos de los tratamientos y el embarazo en edades avanzadas. Para ir terminando, ¿cómo disminuir el embarazo múltiple? Simple, la transferencia de un único embrión. Hay una experiencia recién publicada de sueca, donde se evaluaron en 2 periodos de tiempo, desde la década del 80 al año 2000 y después del 2000 al 2006, qué pasaba en la primera
el primer grupo donde no existía una política de transferencia de un único embrión y vemos que todos los riesgos aumentaban en forma considerable, pero cuando se revisó el periodo donde se transfería un único embrión, los riesgos bajaron en forma considerable y es actualmente la política que se sigue en todos los pacientes. Nosotros para transferir un único embrión tenemos algunas medidas, la que se está utilizando actualmente en prácticamente todos los centros es la evaluación morfológica embrionaria, donde nos fijamos principalmente en algunos parámetros como la división celular, fragmentación, nucleación, y según eso vamos evaluando el embrión de mejor calidad. En el fondo esperamos que el embrión nos diga a nosotros cuál es el que tiene mejor probabilidad de embarazo según estos parámetros. Pero para elegir un solo embrión, ya que a veces al tercer día tenemos muchos embriones de buena calidad, muchos embriones me refiero a 3 o 4, vamos a querer evaluarlos hasta estadios más avanzados y ahí podemos tener el cultivo prolongado secuencial o el cocultivo, que es simplemente llevar el embrión hasta el quinto o sexto día para tener mayor información, tener un mayor discernimiento de cuál es el embrión de mejor calidad y ese embrión es el que debiésemos transferir. Ahora, tecnología nueva, ahí podemos ver el EmbryoScope, que es un incubador que tiene incluido un microscopio que va tomando fotografías cada 15 minutos, por lo cual después de la evaluación embrionaria vamos a tener aproximadamente 1500 fotografías del embrión, con lo cual esto unido a un programa computacional nos va a ir diciendo en qué momento del desarrollo embrionario se producen los hitos más importantes que nos van a decir que este embrión es de mejor o peor calidad que los otros que están en evaluación. Se ha visto, por ejemplo, que el momento en que se obtiene la división de 5 células es un momento extremadamente importante respecto a la viabilidad del embrión y ese embrión es el que debiese ser seleccionado para transferirse. Esto se está utilizando ya en nuestro grupo, a Santiago llega en los próximos meses y yo creo que va a ser de alta utilidad, primero para transferir un único embrión y también para ayudar a los pacientes que han tenido malos resultados reproductivos previamente. Y por último, las ómicas, toda esta nueva ciencia, es lo que viene en cuanto a desarrollo para la transferencia del único embrión. La genómica y el PGD, como vemos ahí en esa película, es lo que se está utilizando, pero la evaluación aparentemente no invasiva de los medios de cultivo, de las células de la granulosa, evaluando productos o subproductos que se subexpresan o sobreexpresan, vamos a tener un perfil del embrión de cuál es el de mejor o peor calidad. Esto en el fondo es como tomarle una muestra de sangre al embrión y saber si con eso tiene diabetes, dislipidemia u otra patología y con eso ir avanzando en la selección adecuada del embrión a transferir. Y no puedo terminar sin tocar al menos este punto porque es muy importante, esto es una pregunta obvia. Si estamos en tanto problema de tenemos que tratar a estas pacientes o no por las patologías que tienen, si las debemos tratar o no, debemos recordar que las pacientes tienen autonomía, son capaces de tomar sus decisiones, pero tiene que ser una decisión informada. El médico, es muy importante lo que el médico va a aportar en cuanto a información que la paciente no maneja para que ella pueda decidirlo. Y existe este editorial de la revista chilena de ginecología y obstetricia, que es del último número, donde se hace esta observación, que es un derecho legítimo de las mujeres con enfermedades crónicas pregestacionales o en edad materna avanzada el ser madres. Y nuestro deber es apoyarlas buscando el mejor momento. Y también, obviamente, se hace parte a todo el equipo médico en forma multidisciplinaria de que debiésemos hacernos cargo de esta paciente, compensar sus patologías y apoyar a sus familias para someterlas a este riesgo. Como conclusiones, bueno, ya lo hemos ido diciendo durante la charla, los riesgos efectivamente van a aumentar a medida que aumenta la edad. Debiese haber una evaluación médica multidisciplinaria de estas pacientes antes de comenzar un tratamiento. Tiene que transferirse un único embrión, no es posible tener embarazos múltiples en este grupo. El control del embarazo debe ser por un equipo de alto riesgo obstétrico, esto no es algo para que lo vea un ginecólogo general, debiese haber algún momento una evaluación preconcepcional, que es lo que hacemos nosotros, o que se derive a un equipo que pueda atender en forma completa a la paciente. Y debe existir una edad límite para realizar estos tratamientos. En muy pocos países existe edad límite para realizar tratamientos independiente que sea donación de óvulos o no. La Organización Mundial de la Salud define fertilidad entre los 10 y los 49.9 años. Nuestro grupo
atiende hasta los 50 años, se hace el tratamiento. Cuando yo hice la especialidad, yo traté mujeres 55, 56 años y efectivamente son mujeres que se complican más y se les hace mucho más difícil llevar sus embarazos, por lo cual debe haber un límite. Yo creo que ese límite máximo debe estar a los 50 años y según las realidades locales debe incluso ir disminuyéndose. Muchas gracias.